Buenas noches, profesora. Mi nombre es María Paz Sepúlveda y en esta ocasión les voy a exponer sobre el diseño de investigación cualitativa que tiene por nombre la inserción laboral de la población migrante haitiana en la localidad de Codigua. Este es el trabajo final de la asignatura Metodología Cualitativa y ha sido desarrollado en su gran magnitud durante el transcurso de las 3 unidades que hemos cursado. En este se da cuenta del problema de investigación, del marco teórico referencial, de la metodología de investigación, el análisis de la información y las reflexiones finales que guardan relación con si éste da respuesta a los objetivos y las preguntas elaboradas al principio de la investigación realizada. ¿Cuál es el problema de investigación? Es la inserción laboral de la población migrante haitiana que reside en la localidad rural de Codigua, siendo este un sector que se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería, pero esta es la puerta de entrada para la formalización laboral de la población migrante, quienes comienzan trabajando por temporada y sin contrato laborales formal. La población haitiana, a diferencia de otros extranjeros, son objeto de discriminación particularmente por su clase social, su raza, por el idioma, debiendo enfrentar barreras lingüísticas, racial, cultural, institucional y educacional. Las preguntas de investigación que se elaboraron son cómo actúa el migrante haitiano en el contexto laboral. ¿Han vivenciado actos discriminatorios cuando han buscado empleo y o cuando ya están trabajando? Y en caso de ser así, ¿cuáles son sus mecanismos de defensa de esta discriminación? ¿Qué siente el migrante haitiano al acceder a un trabajo? ¿Cuáles son sus sensaciones al no poder acceder a trabajos para los cuales se considera cualificado? El objetivo general que se planteó fue comprender el significado de la población haitiana residente en la localidad de Codigua, le atribuye a la experiencia de inserción laboral. Y los objetivos específicos son caracterizar la población migrante haitiana, distinguir la experiencia de la población haitiana residente en la localidad de Codigua en el proceso de búsqueda de empleo, identificar la valoración personal que le otorgan los y las haitianas a encontrar un empleo formal y describir la experiencia de discriminación laboral en la población haitiana residente en la localidad de Codigua. La relevancia y justificación de la investigación se da como en tres aristas, que es la relevancia teórica. Esta investigación aportará conocimiento acerca de la inserción laboral de la población migrante haitiana que reside en Codigua, como el proceso de búsqueda de empleo influye en la estabilidad económica, social y emocional de estos. En cuanto a la relevancia práctica, es que a partir de esta información que se recopilará de esta investigación, se elaboren políticas sociales que se incluya la metodología que apoyen y orienten a los migrantes haitianos en la búsqueda de empleo de manera integral, considerando la barrera idiomática como uno de los principales factores. Y la relevancia social es que la población chilena comprenda que más allá de su clase social, su color de piel o su raza, son personas que necesitan cubrir sus necesidades por algo se insertan en el mundo laboral y que además sienten como ellas, o sea, que sean empáticos. Para el marco teórico referencial se determinaron los temas a investigar y eso es la inserción laboral y las relaciones interpersonales. El objetivo del tema inserción laboral es conocer la experiencia de los inmigrantes en el proceso de búsqueda de empleo, considerando la cualificación de estos de acuerdo a lo que ofrece el mercado y los intereses de los referidos. Donde se abordará la experiencia y la búsqueda de empleo, la oferta del mercado laboral en relación con la cualificación laboral de los inmigrantes, el impacto en los migrantes haitianos, la formalización laboral y la satisfacción de los migrantes en relación con la remuneración. En cuanto a la temática de relaciones interpersonales, el objetivo es indagar sobre cómo se desarrolla la socialización de los inmigrantes haitianos con sus compañeros en el contexto laboral. Para ello se determina indagar acerca de la experiencia de discriminación, la barrera lingüística y la socialización en el contexto laboral, la sensación de inclusión en el ámbito laboral y los vínculos con compañeros de trabajo y empleadores. Esta metodología se utilizó la metodología cualitativa, ya que una investigación cualitativa, que en su sentido más amplio es la investigación que produce datos descriptivos, o sea, son las propias palabras de las personas, las habladas o las escritas y su conducta,
y es un modo de encarar el mundo empírico. Esta busca desarrollar conceptos e intelecciones y comprender la experiencia que vive la población haitiana que reside en Codigua en el proceso de búsqueda de empleo a través de su relato, y así conocer a la población haitiana en lo personal y su lucha cotidiana de inclusión laboral. El diseño de la investigación es un diseño narrativo que pretende entender la sucesión de los hechos, las situaciones, los fenómenos, los procesos y eventos, donde se involucran los pensamientos, los sentimientos y las interacciones a través de las vivencias contadas por quienes lo experimentan. Se centran en las narrativas. O sea, considerando las barreras que debe afrontar la población haitiana residente en la localidad de Codigua, la inserción laboral, esta investigación está diseñada para comprender el significado que ellos y ellas le otorgan a esta experiencia, a través de las descripciones de tales vivencias en el proceso de búsqueda y formalización de empleo. La unidad de análisis será una muestra diversa o de máxima variación. Esta corresponde a la muestra orientada a la investigación cualitativa. Este tipo de muestras, como tal señala Hernández Fernández y Baptista, es utilizada cuando se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno estudiado, o bien documentar la diversidad para localizar diferencias y coincidencias, los patrones y las particularidades. Los criterios de selección de inclusión de los informantes es amplia. Si bien vamos a investigar a los migrantes que provienen de un país en específico que es Haití, se considera que sean mujeres y hombres, que sean mayores de edad, que puedan ser solteros, casados, viudos, cualquiera sea su estado civil, que sean madre o padre o también no tengan descendencia, que se encuentren insertos en el ámbito laboral con contrato formal o que no cuenten con este documento, así como también se considera a los que están cesantes, ya que de alguna manera todos han buscado empleo, o sea, se considera todo aquel que ha buscado, que ha vivido este proceso de búsqueda de empleo y inserción laboral. La técnica de recolección de datos se considera la entrevista semiestructurada. O sea, para llevar a cabo esta se desarrolla previamente un guión temático que para recopilar los antecedentes donde el investigado puede expresar sus opiniones libremente. Esta es una investigación cara a cara, es flexible, o sea, es decir, el investigador, en este caso yo, puede hacerle preguntas al migrante o a la migrante y que éste se puede expandir. Este también sirve para conocer antecedentes que no teníamos considerado en la investigación. Si este se aparta mucho del tema que nosotros necesitamos obtener o recopilar los datos, se le guía para que vuelva a tener sentido la investigación. El tipo de análisis, el análisis del discurso, estudia la conversación y el texto en su contexto. O sea, es decir, estudia el discurso como un suceso de comunicación e interacción verbal, junto con los elementos que lo circundan, ya sea aquellos propios del acto comunicativo en sí o las relaciones con sus condiciones de producción y recepción. Los criterios de confiabilidad guardan relación con que la credibilidad se logra mediante la corroboración estructural y la adecuación referencial. En cuanto a la corroboración estructural, es reunir la mayor cantidad de datos e información que permite establecer conexiones para entender de manera global la situación o el fenómeno. Y la adecuación referencial se refiere a la cercanía entre lo descrito y los hechos, o sea, se hace imprescindible registrar todas las dimensiones de los eventos y experiencias que favorezcan la triangulación de las teorías y lo que refiere a lo investigado. Porque acá no se busca refutar lo que ellos dicen, sino que a través de su relato se busca comprender la experiencia de los migrantes en el proceso de inserción laboral. En cuanto al análisis de la investigación, o sea, de la información, me gustaría señalar que estructuré esta información de acuerdo a una conversación que yo tuve con un compañero de trabajo en el contexto laboral. Él se dedica a la jardinería y el cuidado de la parcela y el cuidado de los animales. Esto fue previo a la investigación. Entonces, como yo traté de adaptar esta conversación para poder realizar un análisis. El referido
que no puedo señalar su nombre, señala que el proceso de inserción laboral no ha sido fácil, ya que muchas veces le dicen que lo llamarán y no lo hacen, y que las actividades que puede acceder no están en concordancia con la cualificación profesional que él tiene. Él es ingeniero en electricidad. Sin embargo, esto se da porque en Chile no existe ningún convenio con Haití que permita la validez de los títulos, ni en el Ministerio de Relaciones Exteriores ni en el Ministerio de Educación. Para cuando firman un contrato laboral, para ello genera un impacto positivo porque se genera cierta estabilidad económica para poder solventar las necesidades de su familia. En relación a la socialización, eh, él señala que se ha sentido discriminado eh, cuando al inicio de su inserción laboral los compañeros le tiran, entre comillas, tallas, como que le vienen a quitar el trabajo, cuando la empleadora le dice que los haitianos son flojos porque no trabajan. Esto fue cuando él recién se insertó en el mundo laboral en esa casa que trabaja. O también cuando en la búsqueda de empleo las instituciones le decían que no necesitaban extranjeros. Entonces él se sintió discriminado en este aspecto. Eh, También señala que en la medida que se logran establecer las relaciones interpersonales con su compañero, se comienzan a comunicar y a entender de mejor manera, se conocen y reconocen las particularidades de cada cultura, donde también el lenguaje ya no es una barra idiomática y la conexión o los vínculos que tiene con los compañeros y sus empleadores propenden a la real inclusión de él en este ámbito laboral. Como señala que en una parte él refiere y que lo invitan a comer cuando hacen eventos en la casa y lo hacen de manera que se sientan toda a la mesa, no se le designa un lugar apartado a los trabajadores de ellos y en esto lo incluyen. Para él es satisfactorio esta vinculación con su empleador y sus compañeros. En cuanto a la remuneración, señala también que es poca plata para lo que él hace, sin embargo no hay como de parte del empleador una real necesidad o importancia, no le da la real importancia de subir su remuneración. Entonces, en este aspecto él se siente insatisfecho. Como conclusión, se puede señalar que los migrantes le otorgan importancia a la experiencia de inserción laboral, aunque esta no siempre es satisfactoria, porque no responde a los intereses que ellos tienen. De acuerdo a su calificación profesional, y si valoran esta experiencia señalan que sí, que valorar la oportunidad de insertarse en el mundo laboral y en el empleo formal porque posibilita la estabilidad de él y su familia. En relación con el objetivo de describir experiencias de discriminación laboral en población haitiana, estas se expresan al principio de la inserción laboral cuando refieren que no necesitan extranjeros o la broma de sus compañeros, pero que estas van cambiando, como señalaba en el análisis de la información, a medida que se van conociendo y ellos el mecanismo de defensa que utilizan es ignorar lo que ellos refieren, como que no es tema para ellos. Dentro de los hallazgos a considerar, se los hallazgos que no fueron considerados, disculpe, la fuerte vinculación con compañeros y empleadores, quienes a pesar de la valla idiomática y la categorización cultural de superioridad, al inicio, de luego lo incluyen y lo hacen parte de su cotidianidad. Entonces cabe realizarse las preguntas como, ¿de verdad la sociedad chilena está preparada para incluir los inmigrantes? Si la sociedad chilena reconoce los beneficios de la mano de obra de estos, o qué pasa como trabajadores a los chilenos cuando observan que están los haitianos cualificados para un trabajo y este no se le otorga. Y yo creo que una de las más importantes es cuál es el aporte individual de cada ciudadano para la inclusión laboral y social de los migrantes.
Creo que son preguntas de investigación que pueden fortalecer cómo la real inclusión, la inclusión plena de los migrantes en la sociedad y en el mundo laboral. Eso hacía mi presentación. Que tenga muy buenas noches.